Hola, bienvenido al espacio, Juan Enrique. Hoy les quiero mostrar una modificación que le hice a este futbolito que hace unos años creé. Tanto los jugadores y las barras le faltan color. Estaban bastante oxidadas. Esta parte del fondo le sacaré. Acá nuevamente perforaré. Levantaré las barras, porque le cambiaré el piso. Y estos jugadores ya están tocando. Al cambiar el piso terminaré con los detalles de la cancha, ya que está agrietada. Después el resto de la estructura está bien. Lo primero que voy a hacer es sacar todas las barras. Acá ya le he sacado todas las barras y también le he lijado. Este es el piso que le colocaré. Es un chapón Durabol. Ya le he cortado la medida de la cancha. Usaré esta tachuela para asegurar el piso. Las colocaré cada 20 centímetros. Y de esta forma nos tienen que quedar ya las tachuelas colocadas. Le colocaré esta pintura para madera color verde. También le pintaré esta parte por acá y por afuera. Una vez pintado, así nos tiene que quedar. Acá usé cinta de papel para remarcar donde irán las líneas. También usé una pintura blanca. Acá ya pinté y ya puedo retirar el papel. En la parte del medio usé este material esférico. Y acá ya tengo la cancha lista. Para pintar las barras y los jugadores he usado este aerosol, color plateado. Esta pintura la usaré de fondo. Tenía esta pintura acrílica color rojo, la usaré para pintar las camisetas. Y con otra pintura blanca pintaré las camisetas del equipo contrario. Combinaré la pintura blanca para pintar los shorts.
Ahora haré lo mismo. Combinaré la pintura roja para pintar los shorts. Le haré una franja cruzada color verde para diferenciar el equipo contrario. Y es hora de poner todo esto en su lugar. Y ahora sí, vamos a jugar. Recuerden suscribirse, darle un like